comienzo de la historia. La historia se divide en 4 grandes etapas principales, las cuales son las siguientes. Primera, la Edad Antigua, desde hace 3300 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Segunda, la Edad Media. 476 a 1492 después de Cristo. Tercera, la Edad Moderna, 1492 a 1789. Y cuarta, la Edad Contemporánea, 1789 al presente. La primera. La Edad Antigua. Se ven los acontecimientos de Mesopotamia, Egipto, Indo, China antigua, fenicios, persas, Grecia antigua y antigua Roma. En Mesopotamia ocurren los siguientes grandes acontecimientos: Período Sumerio, Imperio Acadio, Renacimiento Sumerio / Imperio Neosumerio, Imperio Babilónico Antiguo, Babilonia, Imperio Asirio, Imperio Neobabilónico. Y Mesopotamia bajo dominio persa, griego y romano. Mesopotamia, Período Sumerio, hace aproximadamente 6500 años a 2334 a.C. El período sumerio es el primer gran capítulo de la historia de la civilización mesopotámica. Se desarrolla en el sur de Mesopotamia, región fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, actual sur de Irak. Aquí surgieron las primeras ciudades, la escritura, el Estado organizado, la religión institucionalizada, y gran parte de lo que llamamos civilización. Período Ubaid, 6500 años a 4000 a.C. Características generales. Cultura agrícola sedentaria. Construcción de aldeas con casas de adobe. Primeros templos y centros religiosos simples. Se desarrolla la cerámica pintada. Se forman las primeras jerarquías sociales. Llave ciudades importantes. Eridu, considerada por los sumerios como la primera ciudad del mundo. Tel al-Ubaid, sitio arqueológico que da nombre al periodo. Importancia. Transición desde la vida rural neolítica a la vida urbana. Base sobre la que surgirán los sumerios. Período Uruk, hace 4000 a 3100 a.C. Características. Se forman las primeras ciudades verdaderas. Uruk se convierte en un gran centro urbano, 40.000 a 50.000 habitantes. Aparece la escritura cuneiforme, 3.300 AC, primero como pictogramas. Invención del sello cilíndrico, la rueda, el barco a vela y la cerámica torneada. Grandes templos, sigurats, como el templo de Inanna en Uruk. Sociedad. Clases sociales, sacerdotes, administradores, campesinos, esclavos. Religión politeísta con dioses como Enki, Inanna, An, Utu. Período Hemdet Nasr, 3100 a 2900 a.C. Características. Transición entre Uruk y el período dinástico. Escritura se vuelve más sistematizada. Administración más compleja y extendida. Comercio con regiones lejanas, Irán, Golfo Pérsico. Período dinástico arcaico, 2900 a 2334 a.C. Esta es la etapa dorada de los sumerios, donde surgen muchas ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, ejército y dios patrón. Principales ciudades sumerias: Uruk, Pur, Lagas, Nippur, Eridu, Puma, Kis. Organización política. Ciudades-estado independientes.
Cada ciudad tenía un rey, Lugal, aunque algunos reyes buscaban dominar otras ciudades. El poder estaba ligado a lo religioso, los templos eran centros de gobierno. Tridente reyes famosos. Gilgamesh, rey de Uruk, personaje mítico, Epopeya de Gilgamesh, la primera gran obra literaria de la humanidad. Eannatum, Lagas, primer rey conocido en formar un pequeño imperio. Lugal-Sagessi, último gran rey sumerio independiente, unificó varias ciudades antes de ser derrotado por Sargón de Akkad. Espadas cruzadas, guerras y conflictos. Constantes guerras entre ciudades por control de canales de riego y territorios. Las ciudades también hacían alianzas temporales. Edificio clásico, cultura y avances. Escritura cuneiforme completamente desarrollada. Construcción de zigurats monumentales. Desarrollo del derecho, la contabilidad, la literatura, la religión organizada, la astrología, la matemática, base 60, etc. Fin del periodo sumerio. Conquista Acadia, 2334 a.C. Sargón de Akkad. Líder semita del norte de Mesopotamia, ciudad de Akkad. Conquista todas las ciudades-estado sumerias. Funda el primer imperio del mundo, el Imperio Acadio. Fin de la autonomía política sumeria. La cultura sumeria sigue viva, pero ahora mezclada con la acadia. Conclusión general. El periodo sumerio marcó el nacimiento de la civilización humana organizada. Su legado, la escritura, el Estado, la ley, la religión organizada, la arquitectura monumental, la educación y la administración. Aunque su poder político terminó con Akkad, su cultura influyó profundamente en las civilizaciones posteriores de Mesopotamia, acadios, babilonios, asirios. Imperio Acadio. Cuando terminó la era dorada de los sumerios, sus ciudades estaban exhaustas. Habían pasado siglos en constante conflicto unas con otras, luchando por controlar los fértiles canales de riego de la Baja Mesopotamia. Cada ciudad-estado, Uruk, Lagas, Umma, se creía superior, pero ninguna lograba imponerse por completo sobre las demás. Fue entonces cuando algo nuevo, algo nunca antes visto en la historia, comenzó a gestarse en el norte, el nacimiento del primer imperio de la humanidad. En una ciudad llamada Akkad, que aún no ha sido hallada por los arqueólogos pero cuya existencia está firmemente registrada en textos antiguos, surgió un hombre de origen humilde que cambiaría la historia, Sargón. Según las leyendas, Sargón no nació en la nobleza. Fue colocado de bebé en una canasta y arrojado al río, al estilo de Moisés, y criado por un jardinero real. De adulto, llegó a servir al rey de Kis, una ciudad sumeria, pero eventualmente lo derrocó. A partir de ahí, su ambición no tuvo freno. Sargón empezó a conquistar las ciudades sumerias una por una. Ya no como ciudad-estado independiente, sino como parte de algo más grande, una unidad política centralizada que él mismo lideraba. Con una fuerza militar organizada, leal y profesional, aplastó la resistencia de Lugal-Sagessi, el último gran rey sumerio, quien había logrado unir brevemente varias ciudades del sur. Se dice que Sargón lo llevó encadenado hasta Nippur para humillarlo públicamente frente al dios Enlil, dejando claro que ahora el poder había cambiado de manos. Así nació el Imperio Acadio, alrededor del año 2334 a.C., y con él, la idea de un imperio como forma de gobierno. Sargón no solo conquistó el sur de Mesopotamia, también expandió su dominio hacia el norte, el oeste y el este. Llevó sus campañas hasta las montañas de Irán, Siria, Anatolia, e incluso hasta el Golfo Pérsico. Sus textos decían con orgullo que lavó su espada en las aguas de los cuatro confines de la tierra, una forma poética de decir que había alcanzado el mundo entero conocido por ellos. Pero su imperio no era solo conquista.
Sargón estableció una administración organizada, puso gobernadores leales en cada ciudad y mantuvo la cultura sumeria viva, integrándola con su propio idioma, el acadio, que con el tiempo reemplazaría al sumerio como lengua principal en la región. Aunque él era semita, no sumerio, respetó la religión y los templos de las ciudades conquistadas, lo que ayudó a mantener la estabilidad. Tras su muerte, su dinastía continuó gobernando. Su nieto Naram-Sin fue tal vez el más destacado de sus sucesores. Bajo su mandato, el imperio alcanzó su máxima expansión. Pero Naram-Sin hizo algo que escandalizó a muchos: se declaró a sí mismo Dios viviente, el primer rey mesopotámico en hacerlo. Hasta entonces, los reyes eran considerados elegidos por los dioses, pero no dioses ellos mismos. Esta acción marcó una ruptura y le generó resistencias. A pesar de su grandeza, el imperio acadio no era invencible. Hacia el final del reinado de Naram-Sin, empezaron a aparecer señales de decadencia. Las regiones periféricas comenzaron a rebelarse. Los archivos muestran problemas internos, y, según algunos registros, hubo incluso una gran sequía, que habría arruinado cosechas y provocado hambrunas. Esta sequía, combinada con presiones externas, debilitó el control central. Finalmente, alrededor del año 2150 a.C., los guteos, un pueblo montañés del noreste, aprovecharon el colapso interno y arrasaron con las ciudades mesopotámicas. Así cayó el imperio acadio, no con una gran batalla final, sino por una combinación de rebeliones, crisis ambiental y ataques externos. Los guteos no duraron mucho tiempo en el poder, pero marcaron el fin de esta etapa imperial. Aunque su imperio fue efímero en términos históricos, duró unos 180 años, el legado de Sargón y los acadios fue inmenso. Fueron los primeros en imaginar el mundo como un todo conquistable y gobernable. Su modelo fue imitado por los babilonios, los asirios, los persas y todos los grandes imperios que vinieron después. Y quizás más importante aún, aunque la lengua sumeria eventualmente desapareció como lengua hablada, siguió usándose como lengua sagrada y culta gracias a que los acadios la preservaron. Así terminó una época y comenzó otra. El mundo había cambiado para siempre. Lo que antes eran ciudades aisladas, ahora se había convertido en territorios integrados bajo un mismo estandarte, un mismo ejército, y una misma visión, el poder de unificar lo diverso bajo un solo gobernante. Tras la caída del imperio acadio alrededor del 2150 a.C., Mesopotamia entró en una época oscura. Los guteos, un pueblo tribal que descendía de las montañas del noreste, probablemente del actual Kurdistán, se establecieron en el sur de Mesopotamia y tomaron el control de muchas de las antiguas ciudades sumerias. Pero a diferencia de los acadios, que habían adoptado y respetado la cultura sumeria, los guteos eran vistos como bárbaros por los propios mesopotámicos. No hablaban el idioma local, no respetaban los templos ni las costumbres religiosas, y parecían más interesados en saquear que en gobernar. Este periodo, conocido por los sumerios como el interregno de los Guti, fue recordado como una época de decadencia. Las cosechas disminuyeron, los canales de riego quedaron sin mantenimiento, y las ciudades-estado comenzaron a empobrecerse. Sin embargo, no todo estaba perdido. En el sur, ciertas ciudades comenzaron a resistir, a reorganizarse, y a levantar nuevamente su poder. Una de ellas fue Lagas, que bajo el gobierno de un reformador llamado Gudea, reconstruyó templos y fomentó la producción artística. Aunque Gudea no creó un imperio, fue una figura clave para mantener viva la llama de la cultura sumeria. Pero la verdadera restauración vino desde Ur, una antigua ciudad que se alzó nuevamente con fuerza y liderazgo. Así comienza lo que hoy conocemos como el Imperio Neosumerio, también llamado la Tercera Dinastía de Ur, alrededor del año 2112 a.C., con el ascenso de su fundador, Ur-Nammu. Ur-Nammu fue mucho más que un rey. Fue un estratega, un organizador, y también un reformador.
Su primer gran acto fue expulsar definitivamente a los guteos y restaurar el orden político en el sur de Mesopotamia. Luego se dedicó a consolidar el poder en torno a Ur, transformándola en capital de un nuevo estado centralizado. A diferencia del modelo imperial de Sargón, que se basaba en la conquista y la imposición militar, Ur-Nammu adoptó una estrategia basada en la reconstrucción económica, religiosa y legal. Una de sus obras más importantes fue el Código de Ur-Nammu, uno de los códigos legales más antiguos del mundo que ha sobrevivido, incluso más antiguo que el Código de Hammurabi. En este texto, Ur-Nammu establecía leyes claras sobre propiedad, matrimonio, esclavitud, castigos y justicia social. También mandó a construir templos en muchas ciudades, reforzando la autoridad religiosa y devolviendo el prestigio a los sacerdocios sumerios. Su hijo Sulgi, que gobernó durante más de 40 años, llevó al imperio neosumerio a su apogeo. Sulgi no solo consolidó lo que su padre había hecho, sino que profundizó la centralización del Estado, reorganizó la economía y perfeccionó la administración. Creó un sistema de mensajería, controló la producción de bienes, el almacenamiento de alimentos y las rutas comerciales. Incluso promovió la educación y dejó textos que lo retratan como un gobernante culto, piadoso y poderoso. Bajo su reinado, Ur fue una ciudad resplandeciente, con enormes templos, archivos administrativos, escuelas y obras públicas. Pero como todo imperio en la historia, el poder de Ur también tuvo un límite. Tras la muerte de Sulgi, sus sucesores no lograron mantener la misma estabilidad. Las provincias comenzaron a rebelarse, las fronteras se volvieron vulnerables, y el equilibrio económico empezó a resquebrajarse. Eventualmente, hacia el año 2004 a.C., una combinación de ataques exteriores, especialmente por parte de los elamitas, de la actual Irán, y levantamientos internos provocaron el colapso definitivo del poder de Ur. El rey de turno, Ibbi-Sin, no pudo detener el avance de los enemigos. Ur fue saqueada, sus templos profanados, y el palacio real destruido. Así terminó el último gran intento de los sumerios por controlar Mesopotamia. Después de este punto, el idioma sumerio dejó de hablarse como lengua cotidiana y fue reemplazado por el acadio, aunque seguiría usándose durante siglos como lengua litúrgica y culta, como el latín en la Edad Media. El legado de los neosumerios fue enorme. A nivel administrativo, perfeccionaron la burocracia estatal. A nivel cultural, conservaron la tradición literaria y religiosa de Same. Y a nivel legal, su influencia se vería incluso en los códigos posteriores de Babilonia. Aunque su imperio fue el último que llevaría el sello sumerio, fue también el que cerró con grandeza una era. Con la caída de Ur, se abre paso a nuevos actores, pueblos semitas como los amorritas, que tomarán el control de muchas ciudades mesopotámicas, entre ellas una ciudad que pronto se volverá famosa, Babilonia.